Imagina que una voz invisible te ordena sacrificar a tu propio hijo. ¿La obedecerías? Esta no es una leyenda urbana. Esta es la historia real de un hombre que caminó hacia la montaña con un cuchillo y un secreto mortal. Hoy revelaremos los momentos más oscuros, los rituales más extraños y las decisiones más inquietantes en la vida de Abraham, el patriarca cuya historia cambió el destino de pueblos enteros y que sigue siendo un misterio aterrador hasta hoy. Y Abraham no fue solo un nombre en un libro antiguo, fue un hombre perseguido por visiones, por promesas imposibles y por pruebas que ningún ser humano debería enfrentar. Caminó entre ciudades condenadas, selló pactos con fuego y sangre, mintió para sobrevivir y finalmente se vio obligado a elegir entre la fe y la vida de su propio hijo. En esta historia no hay héroes puros, hay miedo, silencio y un Dios que exige más de lo que podemos imaginar. Nuestro viaje comienza en Ur de los Caldeos. Los zigurats elevaban sus lomos de ladrillo hacia dioses planetarios y lunares. Abraham, como se le conocía entonces, era un hombre ya maduro en una civilización compleja pero vacía. Su casa, aunque próspera, estaba marcada por una quietud dolorosa. Sarai, su esposa, era estéril. En aquella cultura, la esterilidad era una sombra sobre el destino. Era señal de que el linaje moriría sin huella. Abraham vivía la frustración de la promesa truncada antes de que cualquier promesa divina le fuese dada. En medio de los ritos paganos y la adoración de ídolos de piedra, algo lo perturbaba. Una inquietud lejana, la sensación de ser observado por un poder invisible. Lo que hace a Abraham un misterio desde el principio no es su virtud, sino su radical disponibilidad. Era un hombre que sentía la ausencia de Dios con tal intensidad que estaba dispuesto a renunciar a todo lo tangible por la mera sugerencia de una verdad mayor. Su alma gritaba por un propósito que el dinero y el ganado no podían comprar. Él cargaba una doble pena, la falta de descendencia y la convicción de que el mundo que conocía era una mentira elaborada. La fe de Abraham no nació en un jardín, nació en la penumbra de una cultura idólatra y en el frío silencio de una promesa vacía. De repente, la voz. Una manifestación directa, sin intermediarios. La orden fue simple pero catastrófica. Vete. Abandona tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Vete a la tierra que yo te mostraré. Este es el primer gran acto de desapego que define la vida de Abraham. Dejar Ur y luego Harán no fue un simple cambio de domicilio, significó desmantelar toda su red de seguridad, herencia, derechos de ciudadanía, identidad tribal. Piensen en el impacto. Un hombre de 75 años desempacando una vida entera para volverse nómada, un extranjero errante en un mundo hostil. La promesa era inmensa. Te haré una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero la promesa no tenía mapa, no tenía fecha, no tenía rostro. Abraham se convirtió en el arquetipo del peregrino que camina sabiendo solo el próximo paso, no el destino final. ¿Cuántas veces hemos sentido esa llamada interna a dejar un trabajo seguro, una relación cómoda, un viejo hábito, por la promesa incierta de algo mejor? La caravana que salió de Harán era lenta, cargada de bienes pero ligera de certezas. La fe de Abraham era una mezcla de esperanza terca y desesperación obediente. El desierto se convirtió en su maestro, recordándole que su dependencia estaba puesta en algo invisible. Esta es la esencia de la vida de fe que él inauguró.
vivir sin red de protección, bajo una promesa gigante que parece desvanecerse en el calor del sol. La voz le había ofrecido un imperio, pero le había quitado la paz. Si sientes esa necesidad de abandonar lo viejo para empezar lo nuevo, y te conectas con esta soledad inicial de Abraham, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas para que sigamos desentrañando este viaje épico de fe y terror. Pero Abraham era un hombre, y el desierto pronto demostró ser implacable. Su primer gran paso de fe fue seguido por un tropiezo moral. Llegó a Canaán, pero una hambruna cruel lo forzó a descender a Egipto, un lugar de riqueza pero también de gran peligro. Aquí, el patriarca actúa movido por el miedo más primitivo. Temiendo que los egipcios lo mataran para tomar a Sarai, su esposa de gran belleza, él le pide que mienta y diga que es su hermana. Sarai, su media hermana de hecho, aunque su esposa de derecho, acepta este acto cobarde. El plan funcionó demasiado bien. El faraón tomó a Sarai para su harén, y por causa de ella, Abraham recibió ganado y siervos. Imaginen la humillación, el terror silencioso en su corazón. Estaba viviendo cómodamente gracias a la potencial deshonra de su esposa. Se había protegido a sí mismo a expensas de la dignidad de la mujer que amaba. Este episodio es crucial porque nos muestra que la fe no anula la humanidad ni la fragilidad moral. Abraham era un hombre temeroso, capaz de pactar con su propia conciencia para sobrevivir. La intervención fue divina. Dios hirió al faraón y a su casa con grandes plagas. El faraón, dándose cuenta del engaño, lo reprendió severamente. Fue una de las pocas veces en que un pagano tuvo que enseñarle moralidad al hombre de Dios. Abraham fue expulsado de Egipto, humillado, rico en posesiones pero pobre en carácter. Este es el lado oscuro de la fundación de la fe, el héroe que miente, el patriarca que usa a su esposa como escudo. Había manchado el inicio de su pacto con el temor humano. De regreso en Canaán, Abraham y su sobrino Lot se separaron debido a la magnitud de sus rebaños. Lot eligió la fértil llanura cerca de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham permaneció en las colinas. Fue en este aislamiento que Dios lo encontró de nuevo para profundizar la promesa. Entonces sucedió uno de los rituales más extraños registrados en el Antiguo Testamento, un evento que sella la alianza con sangre. Abraham ofreció un sacrificio de animales, una becerra, una cabra y un carnero de 3 años, además de una tórtola y un palomino. La orden era partir los animales por la mitad y colocarlos formando un corredor de carne cruda y sangre en el suelo. Esto era un rito ancestral de pactos. Los participantes pasarían entre las mitades, simbolizando que si alguno rompía el juramento, sería partido de la misma manera. Pero en este pacto, solo uno pasaría. Mientras Abraham esperaba, las aves de rapiña descendieron sobre los restos, y él tuvo que espantarlas. La noche trajo consigo un horror denso. Abraham cayó en un sueño profundo y terrible, un sueño que no era descanso sino presagio. Las Escrituras lo describen como un espanto de grande oscuridad. Esto no era un idilio. Era una ceremonia de terror. En ese sueño, Dios le reveló el futuro tenebroso de su descendencia, la esclavitud de 400 años en una tierra extraña. Luego, el momento culminante. Una antorcha de fuego y un horno humeante pasaron solos entre las mitades de los animales. Fue el propio Dios, manifestado como fuego sagrado, quien pasó por el corredor de carne. Esto significaba que la alianza era unilateral. Dios asumía toda la responsabilidad del pacto. Si el pacto se rompía,
Solo Dios sufriría la pena. Este ritual sangriento y oscuro estableció el compromiso divino. No era un juego, era un pacto sellado con una amenaza mortal autoimpuesta por el Creador. El resultado de este pacto fue una promesa monumental. La descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Pero ¿cómo podía ser esto verdad? Abraham tenía 86 años y Sarai seguía estéril. 10 años habían pasado desde que dejaron Harán. La promesa de un hijo propio se había enfriado en la duda. La fe de Abraham fue reconocida como justicia, un concepto revolucionario. Pero la espera era insoportable. Sarai, frustrada por el tiempo y la promesa incumplida, propuso una solución que era legal en su cultura, pero desastrosa para el corazón humano. Toma a mi sierva, Agar, la egipcia. Por medio de ella yo podré edificar mi casa, dijo Sarai, entregando a Agar a su esposo. Este acto nacido de la impaciencia fue la siembra de un conflicto que definiría milenios. Abraham estuvo de acuerdo, sin consultar al Dios del pacto de fuego. Cedió a la presión pragmática de su esposa. Agar concibió y la dinámica familiar se rompió. La sierva, ahora encinta, despreció a su ama estéril. Sarai, cegada por los celos, culpó a Abraham por el caos que ella misma había iniciado. La ira de Sarai fue feroz, y ella oprimió a Agar tan cruelmente que la sierva huyó al desierto, embarazada y sola. Este ciclo de celos y desesperación demuestra que las promesas divinas a menudo se cumplen en medio de nuestros mayores errores. La vida de Abraham es una mezcla de revelación majestuosa y decisiones desesperadas. La historia de Agar es el preludio sombrío que nos prepara para la prueba final, un presagio de cuánto costaría verdaderamente el hijo de la promesa. El nacimiento de Ismael no detuvo el plan divino, pero lo complicó con amargura profunda. Ismael nació, y por 13 años fue el único heredero conocido. Abraham, ahora con 86 años, se acostumbró a esta realidad incompleta. Sin embargo, el silencio fue quebrado cuando Dios reapareció para renombrar y reconfigurar la identidad de su siervo. Abraham se convirtió en Abraham, padre de multitudes, y Sarai en Sara, madre de naciones. Esta transformación de nombres marcaba un punto de inflexión, una renovación del pacto que exigía una señal física, la circuncisión, un rito de sangre que grababa la alianza en la carne. Justo después, cuando Abraham ya era anciano de 99 años, recibió visitantes inesperados en el calor del mediodía bajo el encino de Mamre. Eran 3 hombres que se revelan como manifestación divina, el propio Señor y 2 ángeles. La hospitalidad de Abraham fue instantánea y generosa. Mientras compartían la comida, el Señor repitió la promesa: Sara tendrá un hijo dentro de 1 año. Sara, escuchando a escondidas detrás de la tienda, rió en su corazón. Su risa no fue de alegría, sino de amargura y escepticismo. La respuesta divina fue directa. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Esta pregunta resonó en el corazón de ambos, recordándoles que el poder del pacto no dependía de la biología humana, sino de la soberanía divina. A pesar de su negación inicial por miedo, Sara fue confrontada. En el cumplimiento de esa promesa, el niño fue llamado Isaac, que significa risa, un recordatorio de la incredulidad inicial y la alegría milagrosa que siguió. Antes de la partida de los visitantes, ocurrió un evento dramático. Los viajeros se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra.
Dios decidió revelarle a Abraham el destino de estas ciudades. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Este acto de confianza marcó a Abraham como amigo íntimo de Dios. La descripción de la maldad de Sodoma y Gomorra era terrible, con su clamor subiendo hasta el cielo, testimonio de una corrupción moral extrema. Lo que sigue es uno de los diálogos de intercesión más audaces de toda la Escritura. Abraham, motivado por la posible presencia de Lot en Sodoma y por un sentido innato de justicia, se acercó a interceder. Su intercesión fue una negociación meticulosa, un regateo lleno de respeto pero firme, argumentando sobre el carácter justo de Dios. Comenzó preguntando si Dios destruiría la ciudad si encontraba 50 justos, y Dios aceptó. Abraham, tomando más valor, descendió progresivamente el número a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente a 10. Cada vez la respuesta fue un sí incondicional. Por amor a esos 10, no la destruiré. Lamentablemente, ni siquiera 10 justos fueron encontrados en Sodoma. Los ángeles visitaron a Lot, y la maldad de los hombres de la ciudad se manifestó inmediatamente, rodeando la casa y exigiendo la entrega de los visitantes para abusar de ellos. A pesar de la intervención milagrosa de los ángeles que cegaron a la multitud, el juicio era inevitable. Lot y su familia fueron sacados bajo una estricta advertencia. No miren atrás. Luego vino la destrucción, una lluvia de fuego y azufre del cielo que consumió las ciudades, toda la llanura y a todos sus habitantes. Al amanecer, Abraham se levantó y fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra. Lo que vio fue una visión de pesadilla, el humo que subía de la tierra como el humo de un horno, un testimonio devastador del juicio. La única nota de tristeza personal fue el destino de la mujer de Lot, quien, incapaz de romper con el apego a su vida anterior, desobedeció y miró hacia atrás. Fue convertida en una columna de sal, un monumento aterrador a la desobediencia y al apego al mundo condenado. Este evento sirvió como recordatorio sombrío para Abraham. El Dios que promete vida milagrosa también es un fuego consumidor que administra justicia terrible sobre el pecado. Su única seguridad real estaba en la fe en el pacto, no en la geografía. Y así llegó Isaac, el hijo de la risa, el hijo de la promesa, el ancla del pacto. Abraham, que tenía 100 años, y Sara, más allá de la edad de la maternidad, celebraron este milagro tardío. Isaac no era solo un niño. Él era la validación de una vida de fe, la materialización de lo imposible, pero su llegada marcó el clímax del conflicto familiar latente. Cuando Isaac fue destetado, el joven Ismael, hijo de la sierva Agar, se burló. Sara, que había esperado tanto por su propio hijo, vio esta burla como una amenaza intolerable. Su dolor y celos se convirtieron en una orden drástica. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. Para Abraham, esta fue una decisión moralmente devastadora, pues Ismael era su hijo, su primogénito, y él lo amaba. Estaba profundamente turbado por tener que enviar a Ismael a un destino incierto. Sin embargo, la voz que le había ordenado dejar Ur intervino de nuevo. Dios le dijo que hiciera caso a Sara, porque el pacto se establecería a través de Isaac. Pero, en un acto de misericordia, Dios también prometió hacer de Ismael una nación grande por ser descendiente de Abraham. A la mañana siguiente, Abraham actuó con una frialdad y una obediencia terrible.
Tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar poniéndolos sobre su hombro y la despidió junto con el muchacho. El abandono de Ismael y Agar en el desierto de Beerseba es una escena de desesperación pura. Pronto se quedaron sin agua y en su agonía Agar se rindió. No queriendo ver morir a su hijo, lo colocó bajo un arbusto y se apartó a la distancia de un tiro de arco. Se sentó a llorar, levantando la voz en un lamento profundo. En ese momento límite, cuando la muerte por sed era inminente, Dios escuchó la voz del muchacho. Un ángel llamó a Agar desde el cielo, recordándole la promesa de que Ismael también sería una nación. Abriendo sus ojos, Agar vio un pozo de agua, una provisión milagrosa que salvó sus vidas. Este evento, aunque traumático, sirvió para limpiar el linaje de la promesa, separando al hijo nacido de la carne y la impaciencia, del hijo nacido del milagro y el pacto. Abraham había pasado por el exilio forzado, la humillación en Egipto, el juicio de Sodoma y el dolor de abandonar a su primogénito. Pero Isaac, el hijo de la risa, crecía ahora en la tranquilidad de la promesa cumplida, amado y venerado por su padre anciano. Todo el universo de Abraham giraba alrededor de este niño, este milagro tardío que representaba no solo su futuro, sino la esperanza del mundo. Abraham había aprendido el costo de la obediencia, el dolor del desapego y la terrible realidad de que Dios siempre cumple su palabra, a veces con métodos que nos rompen el corazón. Pero la mayor prueba, el momento que exigiría la desintegración total de su alma, estaba todavía por llegar. Justo cuando Abraham había establecido su vida, su riqueza, su fe y su amor en el pequeño Isaac, la voz que lo había llamado desde Ur y que había sellado el pacto con fuego, regresaría con la orden más terrible y tenebrosa de todas. Si la historia de Abraham y el dolor de la espera, la mentira y el desapego te han conmovido, comenta aquí. Yo entiendo el precio de la obediencia. La vida de Abraham se había estabilizado. Había pasado décadas peregrinando, experimentando la provisión milagrosa y sobreviviendo a juicios devastadores. El fruto de su fe, Isaac, era la columna vertebral de su existencia. El amor que Abraham sentía por su hijo tardío era incalculable. Isaac era el eslabón, el portador del futuro, el único camino para la nación que Dios había prometido. Es precisamente en esta cumbre de estabilidad emocional que la voz regresó. No fue un susurro suave ni una visión de fuego tranquilizadora, sino una orden que destrozaba toda lógica. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es crucial detenerse aquí y comprender el terror de este mandato. Dios no pidió cualquier sacrificio, sino al único hijo, aquel que representaba la promesa viva. Este pedido parecía contradecir el carácter de un Dios que había condenado los sacrificios humanos paganos y el pacto mismo. Si Isaac moría, ¿quién heredaría? La promesa se anularía. El mandamiento era un abismo teológico y emocional. La fe de Abraham ya no se probaba en el abandono de Ur o en la espera de un hijo, sino en la aniquilación de aquello por lo que había vivido. El texto bíblico registra un silencio ensordecedor. No hubo debate, no hubo negociación como la que tuvo por Sodoma, no hubo súplica, la obediencia fue instantánea y aterradora. A la mañana siguiente, Abraham se levantó muy de mañana. Imaginen el horror de esa noche, la lucha silente en la oscuridad de la tienda, el anciano tratando de conciliar la voz de su Dios
con el rostro dormido de su hijo. No le dijo nada a Sara. Esta omisión añade una capa de oscuridad a la decisión. Abraham ensilló su asno, preparó la leña que pronto ardería con el cuerpo de su hijo, y tomó consigo a 2 de sus siervos, además de Isaac. La comitiva partió, no en la euforia de un viaje de fe, sino en la pesadez de una marcha fúnebre anticipada. La travesía duró 3 días. Piensen en la agonía extendida de esas 72 horas, 3 días caminando junto a Isaac, cada paso más pesado. 3 días de forzada normalidad, de diálogos triviales con los siervos, de escuchar la voz inocente de Isaac, sabiendo el destino que les esperaba. Este camino fue el verdadero holocausto para el corazón de Abraham. Cada amanecer le recordaba lo que debía hacer. No podía retroceder porque la voz que había prometido la nación era la misma que ahora exigía la ofrenda. Abraham había aprendido que la obediencia no es fácil sino dolorosa, pero esta obediencia no era dolor, era destrucción total. Era la fe llevada al límite de la razón, al borde de la locura. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar de lejos, la montaña que Dios le había señalado en la tierra de Moria. El destino, finalmente visible, marcó el momento de la separación final. Abraham tomó una decisión crucial. Dijo a sus siervos: «Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y volveremos a vosotros». Esta frase, «volveremos a vosotros», es el punto de inflexión. ¿Estaba mintiendo para evitar preguntas incómodas o era una declaración de fe radical? Abraham creyó que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. En su mente, Isaac moriría, pero el pacto exigía que viviera. Por lo tanto, Dios debía resucitarlo. Esta convicción, esta fe en la resurrección, es lo único que permitió a Abraham dar el siguiente paso. Dejó atrás a sus siervos y cargó la leña sobre Isaac. Esta imagen es poderosa. El hijo de la promesa, el sacrificio, llevando sobre sus hombros el material de su propia inmolación, mientras Abraham, con el corazón en pedazos, llevaba el fuego y el cuchillo. La subida a la montaña de Moria se convirtió en un ascenso al clímax del terror emocional, un calvario en cámara lenta. En algún momento del ascenso, a Isaac, con la inocencia que solo un niño puede tener, rompió el silencio opresivo. Su pregunta simple y directa atraviesa el corazón de Abraham. «Padre mío». Abraham respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y luego la pregunta fatal de Isaac: «He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham no podía mentirle directamente, pero tampoco podía revelar la verdad brutal. Su respuesta fue un eco de su fe. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Esta respuesta fue una profecía involuntaria y al mismo tiempo la única esperanza a la que Abraham podía aferrarse. Continuaron subiendo juntos, el hijo caminando hacia su muerte sin saberlo, y el padre con el cuchillo de la ejecución escondido. La fidelidad de Abraham era absoluta, su dolor inenarrable. Finalmente llegaron al lugar señalado, el pico de Moriah. Llegados al lugar, Abraham no perdió tiempo. Su mente estaba fija en la obediencia, en completar la prueba antes de que su humanidad lo quebrara. Primero edificó el altar, piedra por piedra. Cada roca colocada era un golpe contra su propia alma. Luego dispuso la leña, organizando cuidadosamente el combustible que quemaría a su amado.
El silencio de Isaac durante todo este proceso es inquietante. Después de preparar el altar, llegó el momento que la Biblia llama Akedah, la atadura. Abraham tomó a su hijo Isaac y lo ató, colocándolo sobre la leña del altar. Imaginen la escena, el padre anciano atando las manos y los pies de su hijo, Isaac, probablemente ya un adolescente, ofreciendo resistencia o, lo que es más aterrador, una obediencia mansa e incomprensible. Este momento es el punto de no retorno. Isaac estaba inmovilizado sobre el altar de su padre. Luego Abraham tomó el cuchillo, no una herramienta ceremonial, sino el cuchillo de la matanza. Extendió su mano y se preparó para degollar a Isaac. La cumbre de la fe de Abraham se encuentra en el instante final, cuando el cuchillo descendía. Él estaba dispuesto a ejecutar el mandato, a destruir su futuro y su amor, confiando únicamente en que Dios lo resucitaría para mantener el pacto. Comenta ahora mismo con la frase, yo le doy mi Isaac a Dios. Si esta tensión en la montaña del sacrificio te toca profundamente y quieres entregarte a la fe radical de Abraham. El cuchillo estaba extendido, suspendido en el aire, a punto de penetrar la carne de Isaac. El mundo entero de Abraham se había reducido a ese instante, al filo del arma, al cuerpo atado de su hijo y al silencio opresivo de la montaña. En ese momento de total entrega, cuando la obediencia había llegado a su punto máximo, cuando Abraham había demostrado que su amor por Dios superaba incluso el amor por su milagro más preciado, la intervención divina se hizo audible. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo con una voz potente que quebró el silencio y detuvo el acto. «Abraham, Abraham». El patriarca respondió, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a punto de romperse. «Heme aquí». La orden de Dios fue clara. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La prueba había terminado. La fe de Abraham no se midió por lo que hizo, sino por lo que estuvo dispuesto a hacer. Había pasado la prueba suprema, demostrando que para él Dios estaba por encima de cualquier posesión terrenal o afecto natural. El alivio que debió inundar a Abraham en ese momento fue una ola purificadora. La mano que sostenía el cuchillo tembló por la liberación de un terror incalculable. Isaac fue desatado del altar, rescatado literalmente del umbral de la muerte. La visión de la montaña del sacrificio se transformó en la montaña de la provisión. Cuando Abraham levantó sus ojos después de la liberación de Isaac, vio inmediatamente detrás de él un carnero enredado por sus cuernos en un espeso zarzal. Esta no fue una coincidencia, sino una provisión milagrosa. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La ofrenda fue consumada, no con la sangre del heredero, sino con la sangre de un sustituto. Este acto marcó el final de la prueba y el establecimiento de un principio eterno de la fe. Dios no solo pide, sino que también provee. El lugar recibió un nuevo nombre, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este nombre se convirtió en un testimonio perpetuo de la fidelidad de Dios. Abraham había caminado por 3 días en la oscuridad de una orden inexplicable, solo para descubrir en el último instante la misericordia y la soberanía del proveedor. La promesa de la nación, que había parecido cancelada por la orden de sacrificio, fue ahora reafirmada con juramento divino. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham, jurando por sí mismo: «Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo,
tu único hijo. De cierto te bendeciré con multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. La obediencia extrema de Abraham trajo consigo la confirmación más profunda de su destino. El pacto ya no era solo una promesa, era un juramento ratificado por la voluntad de Dios mismo, basado en la fe inquebrantable de un hombre. Después de este evento trascendental, Abraham e Isaac descendieron la montaña. El viaje de regreso, aunque físicamente el mismo, era espiritualmente transformado. Ya no caminaban hacia la muerte, sino de vuelta a la vida, con un vínculo inquebrantable de amor y fe. La Biblia menciona brevemente que volvieron juntos a sus siervos en Beerseba. No se registra una conversación larga o un drama detallado sobre lo que pasó después. La fe no siempre exige explicaciones después de la prueba, exige quietud y acción. El silencio de Abraham, después de Moria, es tan elocuente como su obediencia. No hay registro de que Abraham le contara a Sara sobre la prueba inmediatamente. El impacto emocional de la aquedá, la atadura de Isaac, fue tan profundo que cambió para siempre la relación entre padre e hijo y entre el hombre y su Dios. Isaac se había convertido en el hombre que había estado dispuesto a morir por la fe de su padre, un coheredero que entendió el verdadero precio del pacto. La historia de Abraham es el espejo de nuestra propia jornada. Todos tenemos nuestros Isaaks, cosas o personas que son el centro de nuestra esperanza, que consideramos irreemplazables y vitales para nuestro futuro. La prueba de Moria no nos pide sacrificios humanos, sino una entrega total del corazón. La disposición a poner nuestra mayor posesión, nuestro mayor sueño, nuestro más grande amor, en el altar de la soberanía de Dios. El legado de Abraham no es solo un linaje físico, sino un modelo de fe que se enfrenta a lo imposible. La historia de la montaña del sacrificio nos enseña varias lecciones invaluables sobre la naturaleza de la fe bíblica y el carácter de Dios. Primero, la fe verdadera se prueba en la renuncia, no en la adquisición. Abraham tuvo que estar dispuesto a perder lo que más amaba para demostrar que el dador era más importante que el don. Segundo, Dios nunca pide algo que nuestra cultura considera moralmente abominable solo por el gusto de pedirlo. La prueba de Moría fue un evento único diseñado para un propósito específico: demostrar la calidad de la fe de Abraham y proféticamente señalar hacia el verdadero y único sacrificio que vendría siglos después. El sacrificio de Isaac fue detenido, mientras que el sacrificio del Hijo unigénito de Dios en el Monte Calvario, que algunos estudiosos ubican muy cerca de Moriah, no lo fue. Dios proveyó un carnero para Abraham, pero no proveyó un carnero para sí mismo. Esto nos lleva al tercer punto crucial. La historia de Abraham es un tipo, una prefiguración sombría de la entrega del Padre Celestial. Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo, pero en el Calvario Dios realmente entregó al suyo, sin intervención, sin sustituto de última hora. La historia de Abraham, desde su llamado en Ur hasta su prueba final en Moriah, no es una leyenda, sino la verdad inmutable registrada en las Escrituras. Está diseñada para mostrar el poder de una fe que confía en Dios, incluso cuando las órdenes divinas parecen contradecir las promesas divinas. Aprendemos que Dios es el proveedor, el justo y el fiel, que honra la obediencia radical. El camino de la fe es estrecho, a menudo doloroso, y exige que estemos dispuestos a soltar el control sobre nuestros Isaaks. La bendición prometida a Abraham
la de ser padre de naciones, continúa fluyendo hoy a través de todos aquellos que, como Él, confían plenamente en el Dios invisible, aún en la montaña de la prueba más oscura. Esta es la esencia del pacto. Que esta poderosa narrativa te inspire a soltar el cuchillo de tu miedo y a levantar tus ojos al carnero provisto por Jehová Jireh. Si esta historia te ha desafiado y te ha mostrado el verdadero rostro de la fe inquebrantable, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más revelaciones poderosas de la Biblia. Dale me gusta, compártelo con alguien que necesite fe en este momento de prueba y recuerda siempre, no importa cuán imposible parezca el camino, Dios ya proveyó el sustituto. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio de Abraham.